Ya hemos visto algunos aspectos y lo hemos tratado de una forma un poco más general. Hemos venido yendo de lo general a cosas más específicas que según las Escrituras nos da la certeza de que estamos enseñando algo conforme al corazón de Dios. Para que el creyente pueda ubicarse en cuáles son los principios sobre los cuales debe caminar, en los cuales se debe fundamentar y basar. Para que no divague en dos pensamientos cuando se encuentre un principio del nuevo pacto que no sea igual al principio paralelo, pudiéramos decir, en el antiguo pacto. De repente hay momentos donde uno puede encontrar pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento que cuando los lee alguien sin un entendimiento claro de las Escrituras, dice o tiende a pensar que Dios se está contradiciendo. Sabemos que Dios nunca se contradice, pero Dios va ajustando las cosas a los tiempos, amoldándolas al tiempo y al cumplimiento de las cosas y de los propósitos. Cuando nosotros miramos el aspecto legal de los dos pactos, cuando miramos lo que son los principios legales, los artículos, se pudiera llamar, si estuviéramos aquí frente a un abogado, los artículos de la ley del antiguo pacto y de la nueva ley del nuevo pacto en Cristo, algunos son similares, algunos son paralelos exactos, pero en el nuevo pacto en Cristo Jesús hay principios, normas, reglas que Jesucristo transmitió en su doctrina, que es el fundamento del nuevo pacto, el fundamento, el marco teórico del nuevo pacto, es la doctrina de Jesucristo. Y el marco teórico, la teoría del antiguo pacto era la ley de Moisés. Entonces, hay principios de la ley de Moisés que no aplican en la doctrina de Cristo, en la ley de Cristo, no aplican. Entonces, eso hay que entenderlo para vivir más en línea con el propósito de Dios en este tiempo. Hemos venido enseñándolo, pero hoy vamos a profundizar un poquito. En la clase anterior sobre este mismo tema, sobre esta misma enseñanza, sobre los dos pactos, hablamos de que había sido determinado por Dios, señalado por Dios, un tiempo hasta donde iba a estar activo ese antiguo pacto. Un tiempo de vigencia. Pero que estaba llegando a su fin el antiguo para darle paso al nuevo. Ahora vamos a estar leyendo en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 5, en el capítulo número 5, algunos principios aquí que hacen una comparación o contraste entre la ley de Moisés y la ley de Cristo. Nosotros hablamos en la clase anterior que la ley a través de Moisés fue dada, según Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Jesucristo habló sobre la doctrina, también el Evangelio de Juan. Y él dijo, la doctrina que yo hablo no es mía. Él vino a traer la doctrina del Padre, él vino a enseñar lo que el Padre le enseñó. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, dijo Jesucristo. Ahora, Moisés había hecho exactamente lo mismo. Él habló lo que oyó cerca del Padre, lo que el mismo Padre le reveló, lo que Dios le reveló por el Espíritu Santo, lo que Dios le transmitió para que él lo plasmara como ley. Y aunque hicieron lo mismo,
lo que el Padre le dio a Moisés para que estableciera la ley era diferente a lo que el Padre le dio al Hijo, Jesucristo, para que estableciera ese nuevo pacto. En el antiguo pacto, la sangre de Moisés no estuvo involucrada en esto. Fueron animales inocentes los que pagaron el precio y tuvieron que entregar la sangre del sacrificio para el pacto. En el nuevo, a través de la sangre del mismo Hijo, como un cordero sacrificial para sellar el pacto. Y dice, en lo que leímos en Hebreo, que para que se estableciera el nuevo pacto, era necesario que interviniera la muerte del testador. El Nuevo Testamento, o pacto, tenía que estar establecida la muerte del testador. Ahora, en la ley de Moisés, el testador no era Moisés, porque si no hubiese tenido que morir para activar la ley. Pero Dios tomó aquel animal como símbolo para que su sangre representara la muerte del que le estaba dando ese testamento o ese pacto, que son palabras que les he dicho que es intercambiable. Pacto y testamento es una palabra que pudiéramos decir en el español sinónima. Tratan de decir lo mismo. Ahora, cuando nosotros vemos Mateo capítulo 5, vamos a ver algo que en su Biblia tiene un subtítulo de Jesús y la ley. Versículo 17. Él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es eliminar. No he venido para abrogar, no he venido para eliminar, sino para cumplir. Yo he venido para ponerla en práctica. Pero ese cumplirla implicaba terminarla. La ley de Dios del antiguo pacto tenía un tiempo. Y Jesucristo vino al cumplimiento de su tiempo para darle paso al nuevo pacto. El versículo 18 nos dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, no pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, cuando todo se cumplió, Jesucristo dijo, consumado es. Todo estaba cumplido. Entonces iban entrando al nuevo pacto que él iba a sellar en su sangre. ¿Por qué todavía no se había cumplido hasta su muerte? Porque para que se sellara el pacto tenía que presentar otra sangre. Y la sangre que Moisés derramó, la derramó en esta tierra, en un tabernáculo terrenal, modelo del celestial. Pero la sangre que iba a presentar Jesucristo no fue la que cayó en tierra en el monte Gólgota, sino la sangre pura, perfecta, que fue a presentar delante del Padre en el trono celestial y a santificar o presentarla delante de Dios, su sangre como ofrenda en el trono celestial. Y allí sellar el pacto. Por eso su muerte era crucial y clave. Sabemos por la Escritura a qué hora murió y qué día murió. Era el día que una vez al año Israel sacrificaba el cordero, ese mismo día murió Jesucristo. Pascua, la verdadera Pascua. Él murió a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde, para derramar la sangre. A la hora que se tenía que derramar la sangre. Para que toda la ley se cumpliera. Pero como ya él al derramar esa sangre, no iban a necesitar matar otro cordero porque su sangre no era como la sangre de los corderos que cubría el pecado, su sangre lo quitaba. Su sangre quitó el pecado, entonces ya no quedaba más necesidad de ofrecer sacrificio por los pecados porque él se ofreció una sola vez para siempre. Entonces ya esa parte de la ley no iba a continuar en funciones, excepto para la gente que no tenía revelación de lo que Cristo es.
La gente que no tenía un entendimiento de que Jesucristo era el Cordero de Dios que era inmolado, como lo dijo Juan el Bautista, que lo vino a anunciar, entonces esta gente sin revelación iban a seguir con su continuo sacrificio. Y ese sacrificio va a estar hasta que el anticristo lo quite. Pero como no es el tema hoy el anticristo, nosotros vamos a seguir en este propósito, en esta enseñanza, en este diseño. Hay muchas cosas que decir sobre ese aspecto. Pero Cristo en su sangre sella un pacto. Derrama la sangre aquí en la tierra, fuera del tabernáculo como se hacía legalmente, fuera del templo como se hacía legalmente el sacrificio, fuera del área. Él también murió fuera, derramó su sangre. Ahora es clave entender esto. Cuando Jesucristo sella el nuevo pacto, quedó el otro abolido. ¿Por qué? Para que haya uno nuevo, tiene que morir el viejo. Ahora, hay algo muy importante que entender de todo esto. El antiguo pacto, testamento, nos ayuda a comprender la manera de cómo Dios fue procesando a su pueblo hasta llegar a manifestar a su propio Hijo. Jesucristo habló esta lamentación sobre Jerusalén y habló de unas parábolas donde Dios les había enviado a los profetas y los mataron. Y le envió a los siervos y los mataron. Y le envió gente y los mataron. Y Dios le envió al propio Hijo para ver si lo iban a respetar y también se lo mataron. Entonces que Dios iba a juzgar eso. Y por causa de esto, Dios iba a abrir el compás, lo que algunos llaman el período de la gracia, sobre las dispensaciones del tiempo, de los tiempos en Dios. Ese período de gracia era una apertura para los pueblos gentiles, porque hasta el antiguo pacto la salvación solamente se entendía que era para Israel. Solamente había revelación de que el pueblo salvo era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Hasta que vino Cristo y abrió el velo del templo, no solo para que Israel ya no tuviera que ir, escuche bien, a estar limitados de la presencia de Dios, que era lo que representaba el arca, que estaba escondida, que esa presencia de Dios no era para nadie. No era como en el tiempo de Adán, que Adán disfrutaba de la presencia de Dios. Hablaba con Dios, respiraba la presencia de Dios, y era algo que era normal para Adán, pero que el hombre lo perdió, pero que Cristo al rescatarlo, entonces les dice, ya ustedes no van a estar limitados en este templo, porque en este templo no caben todos. Ya ustedes no van a estar limitados, como se lo dijo a la mujer en el pozo de Jacob. Viene la hora, y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, así que ya no vas a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino en el espíritu. ¿Comprende? Ya no vas a estar limitado a este templo, porque en este templo no caben todos los verdaderos adoradores. Mas hizo una abertura del velo que separaba el lugar de la presencia de Dios, o simbolizante de la presencia de Dios, de la gente. Y se abrió, dice la Escritura, a través del velo de su cuerpo, para presentarnos un camino vivo directo a Dios, directo al trono de Dios, directo al trono del Padre. Cuando entremos a profundidad en esto, usted va a ir a un nivel de adoración mayor, porque va a comprender que todo el libro de Apocalipsis nos revela una adoración genuina, profunda a Dios, donde el adorador va hasta el trono a adorar. Cristo nos abrió el camino, pero tenemos que tener un entendimiento claro de esto para poder llegar hasta la misma presencia de Dios en una adoración genuina. Nos prepara para todo esto, pero estamos hablando de que el marco teórico, el marco legal del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene sus diferencias. Uno es lo que recibió Moisés y otro es lo que recibió Jesucristo. Sus enseñanzas tienen algo de diferencia, bastante marcadas. Y vamos a iniciar, el sol sale para todos, pero dice que sale primero para el malo. ¿Para qué será? Para mostrarle luz al que está en oscuridad, en tinieblas.
simbolismo, y que hace llover sobre justos e injustos, pero aquí sí coloca a los justos primero, porque Dios no le va a enviar la lluvia primero al injusto, porque la lluvia ya ha cumplido. Verso 18, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Ahora ya todo se cumplió en el sacrificio de Cristo. Cristo cumplió paso a paso todo lo que la ley decía y los profetas que Él tenía que cumplir. Todo lo que estaba escrito en los salmos, profetas y la ley sobre Él se cumplió. Y entonces Él soltó una frase al final y dijo, consumado es. Ese consumado es no es solamente terminé mi función, sino que terminó el tiempo de la ley y entra el periodo de la gracia, donde ya el pecado se iba a tratar diferente, porque ya estaba pagado. Ya Dios no va a pagar otra cosa por el pecado. La gente ha pecado por 2000 años, pero hubo un solo sacrificio y ya no va a haber otro. Y ese solo sacrificio limpió desde el primer pecado de ahí para acá hasta hoy y sigue limpiando. Pudiéramos decir que donde la Escritura no se lee, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, deberíamos entenderlo, porque la sangre de Cristo me continuará limpiando de todo pecado. No va a perder su caducidad, no va a llegar a ser caduca, no va a caducar, no va a terminar del efecto de limpieza y santificación. Ahora, hay quien pueda entender que esto es un permiso para pecar, yo le diría que es un permiso para ser santo. Porque hay gente que peca más por no querer pecar que pecando. Yo no voy a hacer esto porque es pecado, yo no voy a hacer aquello porque es pecado, yo no voy a hacer esto porque es pecado, porque no saben realmente hasta dónde es pecado las cosas, y entonces pecan por no hacer algunas cosas. Hay gente que dice, yo no voy a predicar aquí hoy porque yo no le pregunté al pastor y yo no sé si eso es pecado. Y entonces está pecando por no predicar el Evangelio, porque la orden de Cristo es ir y predicar el Evangelio. Entonces hay cosas en las que creen que están pecando, pero pecan por no hacerlas. Creen que estarían desobedeciendo a las autoridades delegadas en la iglesia, pero realmente están desobedeciendo a la cabeza de la iglesia al no hacer lo que Él mandó hacer. Erróneamente a veces enseñamos a la gente que para que ellos den un paso tienen que consultarnos como liderazgo. Porque cuando enseñamos esto, de repente el Espíritu de Dios mueve a un nuevo creyente a hacer algo. Ay, tengo que preguntar al pastor, y si no puede encontrar al pastor, no lo va a hacer. Y entonces no estaría pecando contra el pastor, sino contra Dios, por no hacer lo que el mismo Espíritu de Dios le está indicando hacer. Dice la Escritura que esto nos da libertad para servir a Dios cuando la conciencia no nos condena porque el pecado fue quitado. Tenemos libertad para servir a Dios. Porque aunque en un momento determinado de servicio a Dios erremos el blanco, le fallemos a Dios, pequemos, el no detenernos, sino ir a la presencia de Dios, santificados en su sangre, que ya nos quitó el pecado, que ahora nos va a limpiar del pecado, de ese nuevo pecado cometido, y vamos a seguir avanzando. Pero hay gente que por causa de la condenación se ha quedado tirado allí. Ya le fallé a Dios, ya pequé, ya no tengo perdón de Dios, entonces se desenfrena en pecar, porque ya pecó, y lo engaña el enemigo. En vez de detenerse allí, Señor, pequé, he sido rebelde, desobediente, perdóname, límpiame con tu sangre, porque no sé vivir sin ti, y voy a seguir contigo, Señor. Y se santificó y siguió con el Señor. Hay gente que por la condenación que le ministra el enemigo se detiene allí, porque todavía está parado y ha sido enseñado y su mente está, por falta de renovación, ubicada en los principios de la ley, donde la sentencia para cada pecado era la muerte. Ahora hay una sentencia para el pecado. La sentencia para el pecado es la muerte, ¿cierto? Pero la sentencia por el pecado es la muerte, pero ¿la muerte de quién? Y ahora no la muerte del que comete el pecado, sino que cada vez que un pecado se activa, que merece muerte,
se activa aquel que murió con su sangre para limpiarle. Ahora hay algo muy importante. Esto no es un permiso para pecar, es un permiso para ser santo. Es un permiso para avanzar en el propósito de Dios, libre del temor de que el pecado me va a ganar. No podrá ganarte, Cristo lo crucificó en la cruz. Versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mire lo que introduce Jesucristo aquí: reino de los cielos. El que los quebrante y los enseñe a quebrantar. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Está hablando de principios de la ley que tienen vigencia. Y que Él le va a dar la vigencia, la va a actualizar, lo va a profundizar y va a decir: aunque antes era así, ahora va a ser así, y el que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿sabe qué está diciendo Jesucristo aquí? La justicia de los escribas y fariseos estaba fundamentada en la ley. No porque ellos estuvieran muy bien en cuanto a la aplicación, sino que era su fundamento legal, su base. Jesucristo dijo que ellos eran hipócritas porque ellos mandaban a hacer pero no hacían. Ahora hay algo muy importante. Jesús les está diciendo a los discípulos y a todo el que le oye que su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y la Biblia nos enseña que según la ley nadie se podía justificar delante de Dios. Dicho de otro modo, nadie va a ser declarado justo en base a la ley. Entonces la justicia que te da entrada al reino de los cielos es la justicia en Cristo, donde Él te declara justo por su sangre. Esto es lo que escribió nuestro hermano Pablo a la iglesia en Colosas. El mensaje que les dio. Colosenses capítulo 1. Versículo 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, escuche, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón de pecados, justicia divina, justificados por Dios. Romanos 10 nos ilustra un poco más esto. Romanos capítulo 10. Es interesante este principio, en línea con lo que venimos hablando, hermanos, porque está hablando de la justicia que los fariseos y escribas no tenían, pero que el que quería entrar al reino de los cielos debía tener. Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo anhelo que se salven y oro porque se salven, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o no conforme a conocimiento, o tienen celo de Dios pero sin conocimiento de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, diga conmigo, la justicia de Dios, y han procurado establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia. Escuche,
El fin de la ley es Cristo para justicia. Mejor dicho, para que Dios te declare justo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Ven? La justicia por fe, no por hechos, no por obras, como dice la Escritura, para que nadie se gloríe, sino por la fe. El justo por la fe vivirá. Era un principio que ya estaba revelado dentro del Antiguo Testamento, dentro del Antiguo Pacto, pero que no había sido comprendido. Estaba escrito, pero no habían tenido un entendimiento, una revelación de esto. Dice el versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Lo voy a decir de esta manera: si crees con tu corazón, Dios te declara justo. No por tu justicia, no por tus obras, sino por el cumplimiento de la justicia de las obras de la ley que Cristo hizo para ser declarado el justo y ser declarado el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con la boca se confiesa a Jesús como el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para que Dios te declare justo, pero con la boca se confiesa para salvación. Si lo crees, que Cristo murió cumpliendo toda la ley, y Dios lo resucitó de entre los muertos, si lo crees, eres justo. Ahora sabes, esta justicia no la entiende el diablo, no la entiende el reino de las tinieblas, no la entiende la gente que vivió bajo la ley y no la entiende el mundo. ¿Cómo así que yo soy justo porque Él es justo? ¿Cómo así si yo te vi pecador, ahora me vas a decir que eres un santo? Si yo te vi pecando. Entonces ellos piensan que tu justicia te declara justo o santo. No, no es tu justicia, es la justicia que Cristo cumplió. Recuerde, Dios es el juez del universo, el Padre, y Jesucristo vino a ser un mediador, vino a ser un abogado, vino a ser un sustituto. Bueno, yo pago la condena en su lugar. Si ya alguien pagó la condena, ¿por qué yo tengo que ir preso? ¿Comprende? Si ya Jesús pagó la condena que tiene como consecuencia el pecado, por eso es que Él te declara justo. Por fe, por creer en Él. Entonces, cuando nosotros retornamos Mateo capítulo 5, en el versículo 20, nos da una revelación, hermanos, impresionante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia mayor? La que no viene en base a la ley. La justicia mayor es la que viene en base al sacrificio de Cristo, que nos declara justo por fe. Es una justicia mayor. ¿Ven? Porque no depende de tus obras, depende de tu fe. Y cuando una persona entra en el reino de los cielos por fe, como dice Juan capítulo 3, nace de nuevo, nace del agua, nace del Espíritu, y es ahora un hijo de Dios, es una nueva creación en Cristo. Esta nueva creación, que ahora es espiritual, que su espíritu ahora está vivo,
esta nueva creación en Cristo Jesús, que es justa, que es perfecta y que es santa, necesita otro complemento, que es la renovación de su mente, la transformación de su entendimiento. Porque de nada le sirve, no de nada. No le sirve de mucho, le sirve pero no de mucho, a alguien que nació de nuevo, tiene la nueva naturaleza en Cristo, pero sigue pensando igual. Le sirve de algo, todavía es salvo. La sangre de Cristo ya lo limpió. Pero todavía se entiende pecador, se ve pecador, piensa como pecador, razona como pecador y actúa como pecador. Porque la Escritura dice en el libro de Proverbios que así como el pensamiento del hombre es en su corazón, así es él. Mejor dicho, como piensa, actúa. Entonces la mente tiene que ser renovada para caminar en el nivel de santidad que ya tenemos hecha en el Espíritu. En el nivel de perfección que ya tenemos hecha en el Espíritu. Nacimos de nuevo y en nuestro Espíritu fuimos hechos perfectos. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y dice que el Espíritu confirma lo mismo en los siguientes versículos. Nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Pero perfecto en el Espíritu. Nuestro Espíritu fue renovado, restaurado perfecto. Nuestra alma ha sido perdonada y limpiada del pecado. Y nuestro cuerpo también le pertenece a Dios. Redención total. Somos de Cristo. Pero hasta que nuestra mente sea transformada, Romanos capítulo 12, la renovación del entendimiento es la que va a hacer que aquel creyente que ya es perfecto, que ya es santo, pueda caminar en esa santidad y pueda caminar en esa perfección. Es difícil para alguien que no tiene renovada su mente. Ubíquelo, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presenta el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué trata racional? Del razonamiento, de lo racional, de lo que no tienen los animales, que tiene el hombre, que razona. Eso trata de la mente, trata del alma, trata de donde entendemos las cosas. Pero para presentar mi cuerpo, escúcheme bien, como un sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, mi mente tiene que ser transformada. Porque aunque mi espíritu ya está santo, está puro, está perfecto, y quiere caminar en línea con Dios, busca lo de Dios y anhela lo de Dios, a veces la mente no renovada, no transformada, sigue pensando igual. Y no voy a poder cambiar esto, y no voy a poder dejar aquello, porque es que tengo años atado a esto. Pero si cambia su mente, ya él está libre de eso. Ya Cristo lo hizo libre. Cristo no te va a sanar. Cristo no te va a liberar. Cristo no te va a limpiar. Ya te limpió, ya te liberó y ya te sanó. Eso está hecho. Hay momentos donde las personas le dicen, Señor, sáname. Y el Señor, permítame usar esta expresión de esta manera, dirá, ¿de qué cosa me está hablando? ¿Que lo sane? Yo no puedo hacer eso. ¿Cómo que Dios no me puede sanar? No, Dios no te puede sanar. ¿Por qué? Porque ya Dios te sanó. ¿Cómo va a hacer algo que ya lo hizo? ¿Cómo Dios te va a perdonar si ya te perdonó? ¿Cómo Dios te va a liberar si ya te liberó? Para Él ya es un hecho. Solo que para nosotros se activa cuando lo creemos. Cuando nosotros creemos en Cristo, nacemos de nuevo, entramos al reino, nosotros no deberíamos seguir enfermos, no deberíamos seguir en pecado y no deberíamos seguir atados por influencias de demonios. Porque ya es un hecho consumado en la mente de Dios y en el plan perfecto de Dios, ya Dios arregló ese asunto, ese problema. Pero hasta que usted no lo entienda y yo no lo entienda,
hasta que la iglesia de Cristo no lo entienda, va a seguir con esos problemas. Es triste en ocasiones ver que uno va a predicar una cruzada, sanidades, milagros, y los primeros enfermos son los hermanos. Y no salen de una enfermedad cuando están metidos en otra. Pero aquí pasa por un entendimiento. Hay que entenderlo. Hay que cambiar la mente. Cuando la mente es transformada, versículo 2, seguimos leyendo, no os conforméis a este siglo, la palabra siglo aquí es sistema, estilo de vida, no caminen de acuerdo con el estilo de vida del mundo, sino transformaos. Y esta palabra transformado habla de una metamorfosis, es la metamorfosis que hace un gusano antes de llegar a ser mariposa. Transfórmate deja de ser un gusano y vuela. ¿Comprende? Esta es la misma palabra, metamorfosis, transfórmate. Transforma tu mente. Y ahora piensa como Cristo piensa. Porque Dios nos dio la mente de Cristo, pero no para que la tuviésemos allí y dijéramos como un lujo, como quien tiene una posesión muy grande, ¿sabes? Tengo la mente de Cristo. Y hay creyentes que lo dicen con aquel orgullo de decir, yo tengo la mente de Cristo. Sí, pero ¿cuándo la vas a empezar a usar? Tenemos la mente de Cristo, pero ¿cuándo la usamos? Cuando pensamos como Él. Tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo tiene unos pensamientos, no cabe derrota en su mente. No admite derrotas en la mente de Cristo. No admite retroceso. No tiene en su diccionario, en su mente, la mente de Cristo no tiene un pensamiento que diga no puedo. Cuando Pablo renovó su mente, comenzó a hablar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con la mente renovada se puede decir esto. Pero sin la mente renovada puede estar la persona en Cristo diciendo, ay hermano, es que yo no puedo hacer esto. Yo no he podido dejar aquello, no he podido lograr esto, no puedo, porque su mente no ha sido transformada. Es como alguien que le entregaron todo un potencial, lo equiparon, pero no sabe que está equipado. No entiende hasta dónde está equipado. Y hay veces vemos los grandes hombres o mujeres de Dios como Dios los usa y decimos, wow, qué tremendo lo que Dios le ha dado a este hombre. Y simple y llanamente yo les diría, sí, también te lo dio a ti. Solamente que él descubrió cómo usarlo. Ya entendió cómo usarlo. A lo que tú entiendas cómo usarlo, no va a haber diferencia entre los grandes hombres de Dios y tú. Dios no estableció este reino para que hubiesen ese tipo de diferencia, sino que estableció principios. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y todo aquel que pide, recibe. El que pide más, recibe más. El que busca más, halla más. ¿Usted comprende? No os conforméis a este siglo, no camines de acuerdo como camina el mundo, sino transforma la mente, la renovación de tu entendimiento, transformada por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que cambiar la manera de entender. Yo entendía que esto era así, pero ahora entiendo que es de esta manera. Para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios. La buena, cuando tu mente es transformada, tú conoces la voluntad de Dios. En cada momento, en cada paso, en cada instante de tu vida vas a saber cuál es la voluntad de Dios, porque Romanos 8 nos dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces puedes saber cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad agradable de Dios y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios primeramente es buena, luego es agradable y luego se hace perfecta. 3 niveles donde se revela la voluntad de Dios.
Ahora, cuando tu mente es transformada, mire lo que dice el versículo 3 y vamos a retornar a Mateo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de usted mismo con cordura. Como cuerdo, no como loco. Cordura. Con un nuevo entendimiento, nuestras vidas serán totalmente diferentes. A medida que entendemos, avanzamos. Recuerda estas palabras del apóstol Juan, tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Diga conmigo, cosas. Prosperar en cosas es prosperar materialmente, hermano. Y que tengas salud. Salud. Así como prospera tu alma. Aunque yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas y que tengas salud, esto depende de cómo prospere tu alma. El mismo principio, esto depende de qué tanto sea renovada tu mente, sea transformado tu entendimiento. A lo que tu entendimiento es transformado, hermano, dalo por hecho. ¿Sabe? Al principio, cuando oraba por los enfermos, de repente me tocaba poner mis manos sobre ellos, y ahí estaba orando, hermano, porque era hasta donde entendía. Era como si yo tuviera que rogarle a Dios, Señor, por favor, quítale eso de encima, Padre. Y había una insistencia, no entendiendo que la voluntad de Dios no era que aquel hijo estuviera oprimido y no tenía que rogarle mucho porque era su voluntad. Lo único que tenía que hacer era alinearme con la voluntad del Padre y alinear al que va a recibir con la voluntad del Padre. El Padre está más interesado que usted en que usted esté sano. ¿Sabe por qué? Porque eso es la señal más notoria, evidente para la gente, de que lo que Cristo hizo en la cruz es la verdad. El cojo en la Hermosa saltó y alabó y glorificó a Dios. Y después cuando le reclaman a los apóstoles por qué hicieron esto y comienzan a preguntarle, ellos dijeron, como ustedes nos interrogan cómo este hombre fue sano, le vamos a decir la verdad. Aquel hombre que ustedes mataron, ese era el Hijo de Dios. Y él es cierto, ustedes lo mataron, pero es verdad que resucitó. Y como resucitó, miren lo que hizo con este hombre. Comprende entonces, una de las cosas que más certifica la verdad de que Cristo murió y resucitó es cuando Él sana a alguien. Porque un muerto no sale de allí. Pero cuando Él sana a alguien, porque el que lo hace es Cristo, entonces Él mismo se está confirmando con esa señal que está vivo. ¿Comprende por qué el Padre está tan interesado en que usted esté sano? Porque confirma que usted tiene un pacto con Dios. Para que la gente en el mundo identifique y estén claros, si soy cristiano voy a estar sano. Porque Dios me quiere sano. Si soy cristiano voy a estar libre, porque Dios me quiere libre. Si soy cristiano voy a ser próspero, porque Dios me quiere próspero. Pero pasa primero que nosotros le demos ese ejemplo, renovando nuestra mente y viviendo todo esto. Yo recuerdo, hermano, cómo era complicado para mí entender algún tipo de sanidades más que otras. Pero ahora veo que simple y llanamente les anuncio la palabra, les digo, ¿saben? Yo les voy a pedir a todos los que están usando lentes que se los quiten un momento, cierren sus ojos. Y ni oro, hermano, realmente ni oro, les digo. Ni siquiera hago eso. Y al momento les digo, hermano, abran sus ojos y haga o trate de hacer con su vista lo que no podía hacer. Vaya, mire, revise su Biblia, léala, busque leerla sin los lentes. Y la gente comienza a soltar sus lentes, a especificar.
Tan simple y tan sencillo como eso. Simple y llanamente les muestro. La voluntad de papá es que tú estés sano. ¿Puedes entenderlo? Sí. Bueno, entonces recibe tu salud. Simple y llanamente eso. Y entonces ahora estamos viendo a la gente llamándonos para la radio, enviándonos mensajes de texto. Hermano, gracias. Le doy toda la gloria a Dios que por medio de ustedes recibí mi milagro. Por la radio, tanta distancia. ¿Quién sabe dónde estaba? ¿Quién sabe qué cosa tenía? Solo Dios. Pero simple y llanamente los activo por la fe con la línea de la voluntad de Dios. No, hermano, lo que pasa es que Dios me quiere así para enseñarme algo. Mentira del diablo. Jesucristo no murió en vano, hermano. Y el fruto de su aflicción es que usted sea salvo, sea libre, sea sano, sea próspero. Y dice la Biblia que él iba a ver el fruto de su aflicción, Isaías 53, y él iba a quedar satisfecho. ¿Sabe dónde Cristo iba a quedar satisfecho? Viendo los creyentes. ¡Ay, Dios, qué tremendo! Valió la pena pasar por todo ese proceso, mi Dios. Padre, valió la pena para verlos sanos, valió la pena para verlos aquí adorándote, papá, valió la pena para verlos sanos, para verlos libres, valió la pena el sacrificio, papá. ¿Ves? Debes entenderlo. No es, Señor, Padre, por favor, sáname, como si Él no quisiera hacerlo. Al contrario, Señor Padre, gracias porque cuando enviaste a Jesucristo a morir en la cruz, en tu mente y tu corazón estaba que Él llevara esta enfermedad. Gracias porque me la quitó allí. Gracias porque esa enfermedad está allí, muerta en la cruz, y no tiene ningún efecto sobre mi vida. Ve, renovamos el entendimiento, caminamos en este nuevo pacto, caminamos en el reino de fe, bajo otras promesas, bajo otros principios que nos son mejores. Estamos concluyendo por hoy este aspecto legal, y yo les voy a pedir que de aquí a la próxima semana ustedes puedan leer desde ese versículo 17 que leímos sí, Mateo capítulo 5 versículo 17 hasta donde termina el capítulo 5. Toda esa parte nos habla sobre la ley, lo que Cristo enseñó sobre la ley. Y nosotros vamos a notar en este aspecto que la ley que dio Moisés decía unas cosas, que luego Cristo vino y dijo, esto era así, pero ahora va a ser de esta manera. Y la frase más común en esto es esta: oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Quién lo dijo? Moisés. Pero yo les digo a los presentes. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Una cosa dijo Moisés, otra cosa dijo Jesucristo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y hizo la ley más fuerte en este punto. Ya no solo es tomar un arma y accionarla, disparar, o tomar un madero y golpear a alguien. Ahora ya el enojo del corazón ya es sentenciado con la misma fuerza. Porque realmente cuando Caín mató a Abel, primero en su corazón ya lo había matado. Entonces Jesucristo, ¿sabe qué hizo con esto? Voy a llevar la ley a la raíz del asunto. Y la raíz está en el corazón. La raíz del problema está en el corazón. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice la Biblia que hubo un punto donde ya lo había, para Dios lo había matado, pero estaba vivo. ¿Dónde lo mató? ¿Dónde lo mató? En su corazón. En su corazón Isaac estaba muerto, ya. Porque uno toma una decisión antes de hacer las cosas.
Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, que dice la Biblia que sus sudores eran como grandes gotas de sangre, sufriendo, ahí ya... Porque en la carne, y él comienza a describirlo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él está hablando a gentiles, a la iglesia cristiana. En el Nuevo Testamento estaba la orden de amar a Dios con todo. En aquel entonces no estaba revelado. Pero en este pacto, hermanos, Jesucristo hizo un corte del pecado en el corazón. Y la ley va precisamente, la ley de Cristo va precisamente allí. Con todo tu corazón, tu alma, toda tu fuerza, con toda tu mente, todo entregado a Dios. Porque ahí está la raíz. Ahora fíjese que en todo este aspecto legal que usted va a leer en casa, Jesucristo lo lleva todo a la raíz, que es el corazón. Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, o él es la fuente de la vida, o de tu corazón sale la fuente de la vida. Del corazón, que es del espíritu, realmente. La palabra corazón y espíritu son la misma, en muchos casos. No en todos, porque hay partes en la Escritura que corazón se refiere al órgano que bombea sangre, pero la mayor parte se refiere al espíritu. Entonces, es importante que entendamos que cuando Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo, el cambio es, yo no voy a esperar que ustedes consumen el hecho para decirles que está mal. Cuando lo tengan en su corazón les voy a decir está mal y tienen que salir de eso. Y me voy a encargar por el Espíritu Santo de que el Espíritu Santo los redarguya de no aceptar esas cosas en su corazón. Hizo la ley más. Y de repente la gente cree, no hermano, en Cristo hay una plena libertad. Y creen que la libertad en Cristo la pueden tomar para pecar. No hermano, Cristo no nos acepta ni pensar en pecar. Moisés permitía en la ley que la gente pensara en pecar y diera la vuelta allí y que se aguantara hasta última hora. En la ley de Cristo no es así. Si lo tienes en el corazón, ya eres culpable. Así que viene el Espíritu Santo y te convence de que dejes ese pensamiento a un lado. Desde allí comienza a trabajar Dios, más profundo. Se los voy a resaltar solamente. Versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y dice, no lo hagas. Allá se permitía jurar, pero había que cumplir el juramento. Y aquí mejor no jures, porque ya sé que no vas a poder cumplir lo que juras. No jures. Que tu hablar sea sí cuando es sí, y sea no cuando es no. Porque lo que viene más de esto, de mal procede. Mejor dicho, el maligno lo aprovecha. O te comprometes y no cumples. O nos comprometemos y no cumplimos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistas al que es malo. El que es malo, no te pongas a contender con él. En la ley de Moisés permitían, si te sacan un ojo, sácaselo. Tienes el derecho. Esa es la ley del talión. Todavía algunos pueblos lo aplican, lo entienden y lo practican. Hemos estado recientemente en La Guajira y en La Guajira todavía se ve eso. Los hermanos que están aquí, que son de la etnia guayú, ellos saben que es así. No vio que eso no era bueno y lo cambió. ¿Cómo van a quedar? Es tremendo. El mismo Dios lo quitó. Versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se había que amar al prójimo, pero tenía derecho a aborrecer al enemigo. Se podía aborrecer, menospreciar, odiar incluso. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos.
Mejor dicho, yo no les acepto a ustedes que tengan odio, que tengan rabia, que tengan aborrecimiento en el corazón con ningún ser humano, porque yo no aborrezco a nadie. Yo no aborrezco a nadie, yo aborrezco en lo que la gente hace. Dios ama al pecador, aunque aborrece su pecado. Entonces Dios nos dio un corazón nuevo, una mente nueva, para que amemos al pecador, aunque aborrezcamos el pecado. No estamos en contra del borracho, estamos en contra del espíritu inmundo que lo hace ser borracho. No estamos en contra de los homosexuales, estamos en contra del espíritu inmundo que los hace ser homosexuales. Estamos en contra del homosexualismo, pero no de los homosexuales. Son personas que Dios los ama y nosotros también. No estamos en contra de los espiritistas, estamos en contra del espiritismo, porque Dios los ama y nosotros los amamos también, pero eso que hacen es desagradable a Dios y es para su propio mal, pero no lo entienden. Y entonces nosotros tenemos que ayudarlos a salir de allí. Lo entiendan o no. Así nos vean como enemigos, pero nosotros tenemos que mostrarles el amor de Dios. Y todo lo que hacemos es por amor a ellos. Nosotros nunca oramos en contra de un espiritista, por ejemplo, aunque los espiritistas entiendan que nosotros oramos en contra de ellos, como si fuéramos igual que ellos. No, nosotros oramos a favor de ellos. Y los bendecimos. Y bendecimos sus hogares. Y bendecimos sus familias. Y oramos para que la enfermedad no los toque. Y oramos para que su familia esté bien. Y oramos para que Dios los guarde. Pero oramos para que Dios los saque de ese nivel, porque el diablo los está usando contra ellos mismos y contra muchas personas. ¿Ven? Esto es lo que es el pacto en Cristo. Jesús hasta el último momento, al traicionero de Judas, lo amó. Y hasta el último momento, lo besó y le dijo, ¿a qué vienes, amigo? Y él sabía que venía a traicionar. Es muy importante que nosotros podamos entender que aunque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellas personas que nos buscan o desean nuestro mal, nosotros debemos amarles, debemos ayudarles y debemos bendecirles para que ellos salgan de esa condición. Por eso Jesucristo dijo, al que te maldiga, bendícelo. ¿Para qué? Para que salga del nivel de maldición y entre en un nivel de bendición. Hasta aquí llegamos por el día de hoy con esta enseñanza sobre los dos pactos, para que usted pueda caminar en el aspecto legal que Cristo compró para nosotros. Un pacto mejor, un pacto con mejores promesas, un pacto eterno. El primero caducó, terminó su tiempo, pero el pacto en Cristo es eterno, eternamente y para siempre. El pacto antiguo iba a ser eterno, pero no fue eterno. Dios le habló de generación en generación, pero ellos no pudieron con ese pacto. Entonces Dios les hizo algo más sencillo. Se los voy a modificar de esta manera. En vez de cambiarles las leyes, les voy a cambiar el corazón. Y dijo, este es el pacto que haré con vosotros después de aquellos días. Escribiré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las grabaré. Mejor dicho, le voy a dar un corazón nuevo que ya tenga incorporada la ley.